Bueno, a ver, lo primero, el sistema de votos. Lo que voy a explicar es algo que monté, porque la empresa del proyecto este de los muchísimos usuarios, de los millones de usuarios, justo cuando entré a la empresa, iban a lanzar en producción un sistema que era votos de usuarios. Es decir, que los usuarios pudieran votar en encuestas. Esto que voy a explicar no va a haber nada de código, ¿vale? Va a ser simplemente diagramas para explicar cómo funcionaba lo más básico y demás, de modo que, aunque lo explique para Drupal, escuchando porque no tienes micro, sino que empiezas la charla todo el día. ¿Qué sé? Bueno, ay. Pero bueno, eso. Lo que iba comentando. Esto que voy a explicar tiene como base Drupal, pero sirve para cualquiera porque no va a haber nada de código y va a ser todo diagramas y dibujitos y demás. Y lo más básico es que teníamos lo que sería un tipo de contenido o una tabla, que esto era pues la encuesta, donde estaba la pregunta y donde estaba la pregunta, descripción, título y demás. Se almacenaba quién votaba, quién votaba y qué votaba. Esto ya estaba hecho cuando yo entré a la empresa, de modo que así está. Y luego estaban las preguntas. No, sí, luego estaban las posibles respuestas. Así. Y podía haber una sola respuesta, pero una encuesta puede tener pues múltiples respuestas. Lo típico de 1N. ¿Vale? Así. De hecho, creo que era la inversa. No, da igual. Pero bueno, que se entiende. O creo que se entiende. Esto es lo que teníamos. Y ahora, el sistema que había cuando yo entré era un sistema súper chulo que había desarrollado el anterior desarrollador. Y es que el usuario podía desde una aplicación móvil votar. Bueno, sistema web, Drupal en este caso. Esto para abajo, así, vale. Y lo mando para el fondo. Vale, estaba un Drupal y lo voy a poner un poquito más abajo. Así, vale. Y este Drupal lo que hacía era directamente almacenaba el voto. Directamente. ¿Y dónde lo almacenaba? En la base de datos. Esto suena bastante obvio, pero bueno. Es decir, el usuario votaba y el voto se almacenaba directamente. Y bueno, ¿cuál es el problema que tiene esto? Que aquí, si venían 5 usuarios y votaban al mismo tiempo, hicimos pruebas con 5 usuarios, o sea, es decir, 5 personas al mismo tiempo diciendo, venga, vamos a votar en esta encuesta. Las 5 personas cogíamos el móvil y decíamos, vamos a votar aquí, ¡pum! Votábamos. ¿Qué pasaba? Que como era al mismo instante, Drupal lo que hacía era, obtenía la encuesta, decía, vale, esta encuesta tiene 5 votos, le añado uno y guardaba el resultado. ¿Cuál es el problema? Que no almacenaba los 5 nunca. El proyecto ese grande del que siempre hablo, sí. Ese sí. Pero el problema era que al hacerlo de esta manera, con que 5 usuarios votaran al mismo momento, es decir, al mismo instante dijeran, vamos a votar, ¡pac! Voy a votar. Entonces el sistema no almacenaba 5 votos nunca. Igual te almacenaba 2, te almacenaba 3 o los que fueran. Es decir, almacenaba unos pocos votos. ¿Por qué pasaba esto? Porque tenía que cargar la información de la base de datos fresca, o sea, sin caché ni nada, actualizar lo que es ese objeto y guardarlo. Más luego, pues todo el proceso que implica Drupal de borrar cachés y demás, pero bueno, claro, Drupal era demasiado lento para hacer esto. Y con un sistema como este no podemos salir a producción. Y esto es lo que yo me encontré cuando llegué a la empresa. Es decir, el sistema no aguantaba ni 5 personas votando al mismo instante porque se moría. Se moría, literalmente. Y esto es lo más básico que puede haber
Y curiosamente, creo que Drupal trabaja algo de este estilo. Porque, a ver, Drupal poll, si no recuerdo mal, el módulo de las encuestas, es decir, el módulo poll, hace un merge en la base de datos para actualizarlo. Como que le suma un voto o algo por el estilo. Uf, como para encontrarlo aquí ahora. Poll Storage puede ser. Cancel vote, vote poll duplicates. No me acuerdo ya. Buenas tardes, Nico. El proyecto grande del que siempre hablo. Va a ser una camiseta y se va a vender como merchandising del canal. Ay. Es que ya no me gusta referirme al como el proyecto de los 20 millones. Ya, incluso ya me hace un poquito de gracia lo de referirme a él con lo de el proyecto del que siempre hablo. Pero bueno. Eh, Safe Vote, vale. Poll Vote Storage, Safe Vote. ¿Dónde estará eso? Poll Storage, ahí es donde he mirado. Asumo que será este de aquí. Save Vote. ¿Esto porque es un insert? Ah, que esto luego hace un count. Vale, 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 vale. Bueno, entonces esto funciona diferente. Es que en algún lado vi yo cómo se almacenaban estas cosas y no era así. Pero bueno. Pero eso. El sistema que teníamos cuando yo entré era esto de aquí. Es decir, un sistema que no te aguanta ni 5 personas votando a la vez. Tal vez en una versión anterior. Pues puede ser que fuera una versión anterior. No lo sé. Pero yo recuerdo por algún lado ver que se hacía un merge en algún sitio y me sonaba muy extraño. O sea, como que primero hacía un select para obtener los votos y luego hacía un merge para actualizar o algo así. No sé, era algo muy extraño. Pero a ver, continuando. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que lógicamente esto no aguanta nada y no puedes meter en un sistema que te explota con 5 usuarios en un sistema que tiene millones. Bueno, cuando yo entré creo que todavía no llegaba al millón de usuarios, creo. Pero igualmente no puedes lanzar esta producción si el sistema no te aguanta ni 5 votos. Ni 5 votos al instante. Y claro, esto tenía que salir de producción cuanto antes. Así que lo que tuve que hacer fue rápidamente meter una especie de pequeño fix o algo así. Y de alguna manera pues modificar esto. ¿Y qué es lo que se hizo? Pues bueno, lo que se hizo, que además esto fue de lo primero que hice según entré al proyecto, es decir, igual llevaba 2 semanas trabajando en la empresa, o sea, no me conocía el proyecto, no había documentación ni nada, y tuve que solucionar esto pues como pude. Así que, ¿qué es lo que hice? Lo que hice fue, el usuario votaba, pero el voto se almacenaba en el sistema de colas de Drupal. Es decir, Drupal tiene un sistema de... Uy, ¿qué me pasa hoy? Drupal tiene un sistema de colas. eh, Almacenar voto. Cola. Drupal, bueno, aquí recibí el voto y lo almacenaba en el sistema de colas. Es decir, de aquí se venía para aquí. Y el sistema de colas, bueno, Drupal lo procesa automáticamente con cron, de modo que cuando cron se ejecutaba, cron procesa las colas. Y entonces los votos se guardaban en la base de datos. Es decir, de aquí se iba para aquí. ¿Cuál es el problema de esto? Que esto nos ocasionaba una pérdida muy gorda de rendimiento. Porque cada elemento de la cola se procesaba de manera independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que para almacenar un voto había que cargar el nodo de la base de datos, actualizar la información del nodo, es decir, guardar el voto,
que guardarlo es simplemente sumar 1 y después Drupal limpiaba la caché. Limpiaba la caché de todos los endpoints donde se estuviera utilizando ese nodo. ¿Qué quiere decir esto? Que si ese nodo aparecía en 200 endpoints, pues se iban a limpiar la caché de 200 endpoints. Lo cual es un problema muy gordo de rendimiento, porque te va a estar constantemente, hasta que almacene todos los votos, Drupal te va a estar limpiando la caché. Los usuarios van a estar haciendo peticiones al Drupal y Drupal va a estar constantemente generando caché porque los usuarios piden endpoints y borrando la caché porque está almacenando votos. De modo que esto lo que hacía era sobrecargar el sistema. Pero por lo que yo recuerdo, esto es lo que hice muy, muy, muy rápido. O sea, no sé si esto lo hice en una mañana o algo por el estilo, porque había que montar alguna chapuza lo más rápido posible, para que, aunque el sistema se sobrecargara, los usuarios pudieran votar. Y mientras el sistema se sobrecargaba y nosotros estábamos ahí intentando aguantar, tocaba diseñar una solución bastante mejor. Y ahora voy a explicar qué es lo que hicimos y después voy a explicar cuál era la solución que se consideraba, entre comillas, mejor, pero no se llegó a implementar porque se consideraba que era sobre ingeniería o lo típico de decir, esto es demasiado complejo, no necesitamos esto, fuera. Pero lo bueno de este sistema, de almacenar los votos directamente en la cola, es que funcionaba, que los usuarios podían votar y lo malo que el sistema se sobrecargaba, lo cual pues era un problema bastante gordo. Así que aquí ya tenemos el segundo sistema, que este estuvo utilizándose igual un mes o 2 meses más o menos, no mucho más. Pero claro, fue un tiempo en el que dices, a ver, que esto los de sistemas estaban tirándose de los pelos porque veían cómo Drupal se sobrecargaba, veían la base de datos también hinchándose. En plan de, ¿pero por qué la base de datos está al 70-80% constantemente? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué las tablas de caché se están constantemente borrando y generando? No tiene más mínimo sentido. Pues este es el problema que teníamos con este sistema. Pero bueno, más o menos funcionaba. Y bueno, ahora va aquí el tercer sistema, que estoy viendo ya el diagrama que hice. Y madre mía, madre mía. A ver, vamos a explicar esto. Voy a quitar todo esto. Esta flechita no. Chrome procesa las colas, esto sí. Se recibe el voto, almacenar voto en la cola. Vale. Vale, esto más o menos así. A ver. El usuario votaba, se recibía el voto y se almacenaba el voto en un sistema externo que no pertenecía a Drupal. Es decir, hay sistemas de colas, de procesos, para almacenar colas, para almacenar elementos. Por cierto, esto que voy a explicar no es la solución para todo, es lo que se nos ocurrió entre todos y principalmente a mí, porque es que estaba yo solo en el equipo y tuve que diseñarlo, presentárselo al CTO, presentárselo a los de sistemas y me dijeron, parece buena solución, tira para adelante. Así que esto no es lo mejor que hay. Seguramente hay sistemas mucho mejores que estos. Estoy convencido de ello. Pero bueno, eh, sistema de colas. Gran equipo, yo y yo mismo. Sí, los primeros meses era yo mismo y yo mismo. Los primeros meses era así. Ay, estuve como 4 o 5 meses solo en el proyecto. No había nadie. 4 o 5 meses yo solito ahí. Hasta que ya contrataron a más gente. Pero los primeros meses era yo y yo en un proyecto que no conocía, que no había... que no había... O sea, era yo solo en un proyecto que no conocía, no había documentación, no había nadie en el equipo que lo conociera, porque nadie era desarrollador de Drupal, con lo cual eso era divertidísimo. El Daily Scrum sería espectacular. Cuando estuve yo solo no había Daily Scrum.
había un Kanban y el project manager en su momento simplemente me iba tirando tareas ahí. Y de vez en cuando él iba mirando cómo iba el proceso y ya está. Y me las priorizaba y me creaba nuevas tareas y poquito más. Y yo iba ahí trabajando y trabajando y trabajando. Empezamos con las daily scrum, con las dailies y weeklies, plannings y demás cuando el equipo ya creció. Y como quien lo conocía todo, pues un mismo usuario anónimo podía votar las veces que quisiera. No, un usuario anónimo no podía votar todas las veces que quisiera. De hecho, había que estar registrado para poder votar. Pero eso se comprobaba desde el lado del cliente. Es decir, eso lo comprobaban en las aplicaciones móviles o la página web. Eso no era responsabilidad del CMS. O sea, no era responsabilidad del Drupal en este caso. Aun y todo, almacenábamos quién votaba qué. Eso sí que se almacenaba. O sea, aparte de sumarle uno al resultado que se había votado, también almacenábamos quién votaba qué. Pero eso era un sistema tan malo y tan mal hecho, pero que ya estaba hecho cuando yo entré, ya estaba en funcionamiento y no se podía cambiar. Y no era una prioridad cambiarlo, así que se quedó así durante 2 años. Pero bueno, de hecho, este sistema o sea, esto que voy a explicar ahora, lo metí al Drupal cuando creo que por esa época no llegaba ni al millón de usuarios o algo así. Y el sistema fue subiendo de usuarios hasta llegar a los 20 millones o por ahí, que es cuando yo me fui de la empresa, y no hubo que tocar esto para nada. O sea, esto seguía funcionando perfectamente. Así que asumo que lo hice bien. Y si el CTO y los de sistemas me dijeron tira para adelante, asumo también que les parecería bien. Pero bueno, a ver, eso. El usuario votaba, el sistema recibía el voto y almacenaba el voto en un sistema de colas. El sistema de colas, en nuestro caso, era un SQS, que esto es un Simple Queue System, que es de AWS, pero también existen otros como RabbitMQ, o creo que se llama RabbitMQ. Lo vamos a buscar. RabbitMQ, este sí, este de aquí. ¿Vale? Este es uno de ellos, este de aquí abajo. El otro es de pago, es patrocinado, este no es. Y el que utilizábamos nosotros era el SQS, que es este, el SQS de Amazon. Esto es lo que utilizábamos nosotros para almacenar los votos. ¿Cuál es la principal diferencia entre los dos? Entre el SQS y RabbitMQ. Sinceramente, no lo sé. Pero como teníamos toda la infraestructura dentro de AWS, utilizábamos el SQS. Es lo que se utilizaba. De hecho, la configuración por defecto, el precio también, sí. Bueno, pero el SQS creo que el primer millón de peticiones cada mes son gratuitas. Creo. Y RabbitMQ es 100% gratuito, pero tienes que pagarte tú la infraestructura para ello. Pero bueno, aun y todo, yo ya posteriormente, fuera de este proyecto, o sea, fuera de esta empresa, trabajé con RabbitMQ y sí que había una diferencia bastante grandecita en que el comportamiento por defecto, que se puede cambiar en RabbitMQ. Y es que cuando tú obtienes un mensaje para procesarlo del SQS, el SQS te lo pone como mensaje consumido, pero no te lo borra. Hasta que tú no le indicas, lo he procesado, lo puedes borrar, el SQS te lo deja como en stand-by durante 30 segundos. Lo cual permite que si tu proceso falla, no pierdes el elemento. Es decir, el SQS te lo mantiene ahí durante 30 segundos como bloqueado, y si después de 30 segundos tú no le dices, lo puedes borrar, vuelve a estar disponible. En cambio, el comportamiento por defecto de RabbitMQ es que cuando tú obtienes un mensaje para procesarlo, te lo borra. Te lo borra así alegremente. ¿Que luego te revienta tu sistema y has perdido el mensaje? Ah, bueno, es tu culpa. Así que es un poquito más jodido. Estuve buscando documentación y debe ser muy sencillo cambiarlo. En la configuración de RabbitMQ debe ser muy sencillo cambiarlo. Pero ya solamente eso no me termina de convencer porque no es el comportamiento por defecto. Y si el comportamiento por defecto implica que puedes perder datos,
ya no me gusta. Ya para mí es un punto negativo. Porque ya tú como desarrollador tienes que saber que eso existe y configurarlo. O pedirle a alguien que te lo configure. No es el comportamiento por defecto. Así que ya para mí ya es un punto negativo con RabbitMQ. Pero bueno, eso sí, la interfaz de RabbitMQ me parece muchísimo más amigable que la de LSQS. La interfaz de configuración y donde puedes ir viendo las cosas. Pero bueno, eso ya es otra historia. Continuamos con esto. Teníamos eso, el usuario vota, se recibe el voto y se almacena el voto en un sistema de colas. Ahora, ¿qué es lo que se hace aquí? Pues cron procesaba las colas. Y ahora esto de aquí lo voy a mover un poquito para la izquierda y voy a poner aquí un pequeño asterisco. ¿Dónde está? Aquí. ¿Me quieres dejar escribir? Así. Un bonito asterisco. Y esto lo voy a juntar un poquito más para que haya más espacio. A la derecha. Aquí está. Vale. Así. Ahora, Chrome procesa las colas. Pero ¿cómo las procesa? Aquí está el truquito para hacer que esto fuera más eficiente que el sistema anterior. Y la razón por la cual se guardaba esto en un sitio externo y no en el propio Drupal. Porque si esto se hace con el propio Drupal, quemamos la base de datos. El pobre Drupal quema la base de datos. ¿Por qué he seleccionado yo aquí un rombo cuando quería un cuadrado? Vale, aquí, ahora. em, procesado de votos. Lo pongo para arriba y aquí el rasterisco. Es decir, esto de aquí, de Chrome procesa las colas, es lo que se hacía ahora aquí dentro que voy a explicar. A ver, lo primero que hacíamos era solicitar la cantidad de elementos, eh, la cantidad de elementos en la cola. Así. Esto es lo primero que se hacía. Es decir, le decíamos al SQS, le decíamos, oye, ¿cuántos elementos tienes tú en la cola? 20.000, 30.000, 40.000. Dinos cuántos tienes, por favor. ¿Por qué hacíamos esto? Esto lo hacíamos para evitar que el sistema se quedara hasta el infinito cargando. Es decir, que cron se quedara hasta el infinito. ¿Por qué? Porque si nosotros teníamos una encuesta activa y había 30.000 votos, no podíamos tener, o sea, no podemos permitirnos que la gente pudiera seguir metiendo votos y que esto se quedara hasta el infinito procesando. Si fuera otro sistema, como por ejemplo un Symfony o un Laravel, que tienen un daemon, que están ahí hasta el infinito comprobando, no haría falta comprobar la cantidad de elementos en la cola. Pero el problema es cómo funciona el cron de Drupal, y es que tiene un tiempo límite de ejecución. Y los cron de Drupal, aparte de ejecutar las tareas de cron, también ejecutan las colas internas de Drupal. Y también teníamos otros sistemas de colas de Drupal, que no tardaban en exceso, pero también teníamos otros sistemas de colas por ahí de Drupal que hacían sus cositas. De modo que no podemos permitirnos que el cron de el de Drupal, que procesaba los votos, estuviera aquí hasta el infinito procesando votos. Es algo que no podemos permitirnos. De modo que lo primero era solicitar la cantidad de elementos en la cola. Y si eran demasiados elementos, no recuerdo el límite, pero si eran en plan 60.000 elementos, lo limitábamos y obteníamos, por ejemplo, 50.000 solo. ¿De acuerdo? Esto es para limitar el cron, es decir, para limitar el tiempo de ejecución de cron. Una vez solicitada la cantidad de elementos en la cola, lo que hacíamos era preguntar si aún había elementos disponibles. Eh, es decir, se ha llegado al límite, porque si aquí nos decía tenemos 20.000 votos, el sistema lo que hacía era ir procesando hasta llegar hasta esos 20.000. Es decir, este if lo que hacía era comprobar
si se había llegado al límite de los 20.000 votos o no. En caso de que ya no hubiera más votos, entonces aquí ya se terminaba el proceso. ¿Qué ha pasado? Déjame escribir aquí. Se termina el proceso. ¿Vale? Es decir, vamos de aquí a aquí. ¿Hay votos? No hay más votos. Es decir, no hay votos. Entonces se termina el proceso. En caso de que sí haya votos, entonces lo que hacía era procesarse. Es decir, esto es un... ¿Hay votos? Sí, sí que hay votos. Pues vamos a procesar todos esos votos. ¿Qué es lo que hacíamos aquí? Lo que hacíamos aquí era obtener los votos en grupos. Es decir, como he comentado, el SQS lo que hace es, cuando tú solicitas un voto, te lo bloquea durante 30 segundos. Es decir, tú tienes 30 segundos para procesar esa información. Entonces, no podíamos estar comprobando los 20.000 o los 30.000 votos hasta el infinito. Porque entonces podía ser que el primer voto que solicitamos hubieran pasado los 30 segundos y entonces en el SQS volvía a estar disponible ese voto. No podemos permitirnos eso porque nos estaría duplicando la información. De modo que aquí lo que hacíamos era, que me he equivocado, esto no es un cuadradito, esto es o rectángulo porque esto es un if. Ahí, vale, ya se ha pegado. Aquí lo que hacíamos era decir, pues límite alcanzado, por ejemplo, y el límite era simplemente un número arbitrario que los de sistemas podían modificar con una variable de entorno. Podían modificarlo con una variable de entorno porque ellos iban comprobando con sus estadísticas, y bueno, con lo que son sí, con las estadísticas del servidor, cuánto tiempo tardaba el sistema en procesar las cosas. Y normalmente se intentaba que todo este ciclo que voy a explicar ahora no tardara más de 9 segundos. No tardará más de 9 segundos porque hacer un get es más rápido que hacer un delete. De modo que decirle al SQS, oye, dame 10 votos, no se tardaba lo mismo que en decirle, oye, bórrame 10 votos. Por eso se intentaba que esto no llegara a un límite de unos 10 segundos más o menos. Así que se hacía esto, límite alcanzado. ¿Vale? Aquí ahora lo que hacíamos era, eh, obteníamos 10 votos. Y diréis, ¿por qué 10 votos? Pues porque el SQS te los da como mucho en grupos de 10. No puedes pedirle 100 votos. Bueno, no puedes pedirle 100 elementos a procesar. Te devuelve como mucho 10 elementos. Ya está. Te fastidias, no hay más. Entonces, si no se ha alcanzado el límite, lo que hacíamos era obteníamos 10 votos. Después, almacenábamos estos votos, procesar votos en array. Es decir, no almacenábamos los votos directamente en los nodos para luego guardar esta información, sino que almacenábamos a qué nodo correspondía qué voto dentro de un array. ¿Por qué hacíamos esto? Porque así podemos agrupar votos. Es decir, si había 2.000 votos para la misma respuesta, no tenía ningún sentido que hiciéramos 200 cargas del nodo y 200 saves. No tenía ningún sentido. De modo que agrupábamos, perdón, 2000. De modo que agrupábamos todo en arrays y íbamos sumando elementos. Simplemente pues al nodo 1, a la respuesta 2, un voto. Al nodo 1, a la respuesta 3, un voto. Al nodo 1, a la respuesta 2, pues ya van dos votos. Y así vamos haciendo, y vamos sumando todo. Hasta que se llegaba... Uy, que lo he movido todo. Hasta que se llegaba al límite. ¿Qué pasaba cuando se llegaba al límite? Cuando se llegaba al límite, lo que se hacía era mover los votos a los nodos. Se almacenaban
los votos. Bueno, se cargaban los nodos correspondientes, se actualizaban con los votos y una vez ya hecho eso, lo que se hacía era almacenarlo en la base de datos. ¿Qué pasó? Ay, guardar nodos. Lo que hacíamos era guardar los nodos. Y una vez que se han guardado los nodos, ¿qué es lo que hacíamos? Pues lo que hacíamos era borrar votos del SQS. ¿Por qué se ve tan mal esto de borrar votos del SQS? ¿Qué ha pasado aquí? Ah, ahí se ve mejor. Vale, uy. A ver, sí. De modo que de ahí y de aquí se iba para aquí. No se ve muy bien la flechita, pero bueno. Límite alcanzado, sí. Esto parece un poquito intrincado, pero funcionaba estupendamente. Y bueno, cuando ya se terminaban de procesar todos los votos, pues de aquí. Perdón, acabo de mirar el diagrama. No es de borrar votos al límite alcanzado, es de borrar votos aquí. Que he metido la pata con eso. Esto era más o menos el workflow que teníamos. Y esto lo que se desarrolló, pues. No recuerdo cuánto tiempo se tardó en desarrollar esto, pero un tiempecito sí. Se tardó un tiempo en asegurarnos de que todo funcionaba bien. Porque además entre todo este sistema eh, no tiene fallas en su lógica. Tú eras de sistemas y también le decía que sí. ¿A qué le decías que sí, Nico? ¿A un sistema como este? Porque de hecho... vale, vale, a un sistema como este. Porque de hecho, tiempo más tarde... ¿Por qué está la barrita de abajo esta? Así, así mejor. Tiempo más tarde me di cuenta que esto se podía incluso mejorar un poquito más. Pero no se llegó a hacer porque esto aguantaba perfectamente y ya está. Pero bueno, la mejora que se me ocurrió y de la que me di cuenta más tarde es que no teníamos por qué cargar los nodos. No teníamos por qué hacer esto, sino que podíamos hacer unos updates masivos para simplemente para directamente actualizar las tablas de los nodos donde se almacenaban los votos, es decir, la tabla del campo. Esto es lo que se me ocurrió, es decir, encadenar consultas SQL. Aquí, ¿dónde se puede escribir? Aquí. Es decir, update. Ya es que ni me acuerdo cómo van las consultas SQL. Update y le pones lo que quieras. Update values. Es que no me acuerdo cómo son no me acuerdo cómo son las consultas SQL. Bueno, update values, venga. Punto y coma, update values, punto y coma, update values, punto y coma. Es decir, y hacer que esto de aquí, update table set, campo igual value. Gracias, Oscar. Falta el where, pero muy bien, gracias. Pero bueno, y la idea era, para aligerar también un poquito más la base de datos, no hacer 20 consultas, sino anidarlo todo en una y enviarle un solo statement. Bueno, a ver, lo de los updates. Yo quería hacer aquí los updates, quería borrar esto. Y después, cuando se termina el proceso, es decir, aquí en este punto, borrar la caché. Porque cuando se guarda el nodo, se borra la caché. Vale. A ver. Este era el sistema que... Fuera. Este es el sistema que se diseñó. Y cuando yo me fui y había como 20 millones de usuarios, seguía utilizándose y el sistema seguía aguantando bien. Es decir, se hizo esto una vez
Imagino que estaba bastante bien hecho o tan bien hecho. Y como antes ha comentado Nico, él le daría el visto bueno a esto. Pero que el sistema aguantó. O sea, se desarrolló una vez. O sea, se diseñó, se desarrolló y ahí estaba. Ahí estaba aguantando bien el sistema. Yo no sé si esto es muy avanzado, si esto es poco avanzado, no lo sé. Es lo que a mí se me ocurrió y el CTO y los de sistemas le dieron el visto bueno. Así que ahí está. Voy a borrar esto, que esto no hace falta, para el último sistema. A ver, último sistema. Que este sería el que se planteó como ideal, pero no se terminó de desarrollar. Vamos a borrar esto, la base de datos se queda ahí. Y el último sistema, ¿qué era? El último sistema consistía en... Esto es súper divertido. En montar un Symfony, ¿vale? Un Symfony o otro sistema externo. Por ejemplo, aquí, sistema externo. Consistía en montar un Symfony, el cual lo que hacía era procesar los votos. Nada más. De uno en uno lo iba procesando. Es decir, del sistema de colas, el Symfony lo que hacía era obtenía el voto y almacenaba el voto. A ver, voy a explicar esto un momentito. Bueno, sistema externo, voy a poner aquí Symfony. A ver, el sistema externo, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cuál era la idea de esto? El problema del sistema anterior es que no era instantáneo. Es decir, el cliente quería algo que fuera lo más instantáneo posible. O sea, yo le doy a votar y en unos pocos segundos puedo ver el resultado. Claro, si se almacenan los votos con cron, cron se ejecuta una vez cada media hora, una vez cada hora más o menos, de modo que los votos se actualizan pues cada media hora o cada hora. Y entonces planteamos este sistema, que era meter un Symfony con lo mínimo, 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 conectar el Symfony a la base de datos del Drupal, conectar el Symfony al SQS del Drupal, es decir, que consumiera la información del SQS, y poner un daemon por debajo, es decir, un proceso en segundo plano, que fuera consumiendo constantemente la información del sistema de las colas y guardando los votos. ¿Cuál fue el problema? Que no había demasiado tiempo para desarrollar esto, de modo que simplemente se descartó. Pero para tener un sistema de votos más o menos en tiempo real, esto era lo mejor que se nos ocurrió. Y esto es lo que no se llegó a desarrollar. Es decir, esto no se llegó a hacer. Y este es el cuarto y último sistema. Pero bueno, es que de hecho Symfony tiene una cosa chulísima. eh, Symfony Messenger, esto de aquí. Y es que Symfony tiene por aquí... ¿Dónde está? Bueno, imagino que era por aquí. Esto. En Symfony tú le puedes poner un comando. Imagino que el Laravel tiene algo por el estilo. Tú le puedes decir Bing console messenger consume. Y le dices pues que te consuma. Esto creo que era la cola que te tiene que consumir. De modo que Symfony te deja un daemon por debajo, que no consume nada a nivel de sistemas, haciendo peticiones constantemente para ir procesando los votos según vayan entrando al sistema de colas. Y esto era lo ideal porque de esta manera podíamos tener unos votos en tiempo real. Porque si le quitábamos la caché al endpoint que devolvía la cantidad de los votos de un... Bueno, le quitamos la caché o le ponemos una caché de igual 30 segundos al endpoint que devolvía los votos de una encuesta en concreto, y a ese endpoint solamente se le llamaba cuando ibas a entrar a una encuesta,
no cuando veías el listado de encuestas. Entonces, este sistema habría sido la hostia, porque esto implicaría que el usuario podía ver prácticamente en tiempo real cómo iban los votos. Pero esto se descartó porque implicaba montar un sistema externo, implicaba montar más entornos de prueba, porque si teníamos un entorno de prueba para Drupal, había que montar uno paralelo también para Symfony. También teníamos que mantener dos sistemas al mismo tiempo. Ya no implicaba solamente la seguridad del Drupal, sino también la seguridad y el mantenimiento del Symfony, aunque fuera algo mínimo. Es decir, esto era para una sola persona, que estaba solamente yo en ese momento. Esto implicaba demasiados problemas y también implicaba más mantenimiento al equipo de infraestructura. Y también pues más consumo y más precios, pagar más y demás. Pero bueno, esto habría sido lo ideal. Esto habría sido lo ideal. Y realmente esto es muy sencillo. O sea, esto es muy sencillo de desarrollar. Esto es descargarse Symfony, descargarse la conexión en la base de datos, descargarse el componente Messenger y ya está. No hay que hacer mucho más. Simplemente cuando se obtiene el voto, hacer un update en la base de datos y ya está. No hay que hacer más. Pero eso, se descartó porque esto implicaba más problemas de mantenimiento. Y finalmente pues no se desarrolló. Pero estaba bastante bien. Era... A mí me habría encantado meterme con esto. Pero no se hizo. Bueno, pues... Esto ha sido todo.